Estamos agradecidos con Dios por su presencia en la alabanza y vamos a orar juntos a Él para que nos ayude también en la exposición de este tema. Padre bueno, gracias Señor por tu presencia con nosotros. Lo mejor que tenemos eres tú, Señor. Te pedimos de tu ayuda al estudiar algo tan sublime como tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, ilumina nuestras almas, nuestros corazones. Queremos oír de ti, que es lo importante. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Seguimos con nuestro libro de Primera de Samuel. El día de hoy vamos a estudiar un tema que hemos titulado Una tiranía vencida, en referencia a un hecho que ocurrió en este libro, en donde un tirano fue vencido y en donde Dios estableció el liderazgo, que lo vamos a estar revisando juntos. Antes de iniciar propiamente con el libro, quisiera introducir con Proverbios capítulo 11, versos 20 al 21. Dice la Biblia: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y aquí dice este pasaje que hay dos tipos de persona. El perverso, que es una persona que obra con mucha maldad, que lo hace conscientemente y que además disfruta de ello. Y te dice la razón por la cual son perversos, porque tienen su corazón perverso, corrompido, desviado. Y esas personas tienen una característica que es que son abominables a Dios, o sea, le generan repulsión a Dios, le generan rechazo a Dios, le generan una condena enérgica hacia ese tipo de personas. Le desagrada lo que ellos hacen y Dios promete darle castigo a este tipo de perversos. Y los compara con el justo. El justo es aquel que anda en los caminos de Dios, que camina en base a lo que Dios dice, y que ama a Dios y que ama a su prójimo. Y Dios promete, a diferencia del perverso, librarle no solamente a él, sino a su descendencia. De tal manera que el mismo versículo nos instruye quién es un perverso y nos enseña también recomendándonos que estemos lejos de la perversidad en la justicia de Dios. Ahora bien, un perverso no es una persona carnal que está en grandes pecados, en grandes desvíos de las obras de la carne solamente, sino un perverso es una persona que es muy hábil, muy inteligente y que suele esconder su mal. Y puedes ver, por ejemplo, la historia de personas que hicieron grandes males en Alcatraz o en otros lugares, en las cárceles, que han sido detectados y descritos como personas que eran dóciles cuando estaban presos, que eran obedientes a aquello que les indicaban, que eran amables, que se podían relacionar bien entre ellos, pero que cuando estuvieron afuera y no en una situación en la cual estuvieran vigilados o en peligro, se hacían alguna situación, porque había otros presos que pueden llegar a ser peores que ellos, hicieron grandes maldades. De tal manera que esa perversidad está en el corazón, pero en ocasiones depende de cómo cambia el medio ambiente para que el perverso saque lo que tiene realmente dentro. Y yo recuerdo que estaba en una comida y estaba platicando con un hombre que entendí que era perverso. Y le estaba buscando evangelizar y otras cosas. Y estando en la plática, había otro también con nosotros que empezó a decir que había sido muy atacado y que en su familia tenía una persona que le estaba haciendo mucho daño. Y entonces todos lo estábamos escuchando con una compasión, como oyendo la historia de cómo le había pasado tantas cosas. Y el perverso hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Y le dijo, ¿y cuando te estaban haciendo todo eso, esa persona lo disfrutó? Y entonces aquel que había sido herido se quedó de una manera reflexiva pensando y dijo sí. Y entonces el perverso dijo, como diciendo, ya entendí quién era aquel. Y no hizo nada por ayudar a discernir al que estaba herido o para ayudarle a entender cómo era el corazón del que lo estaba atacando, ni nada. Simplemente hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Leyó al que lo había atacado a través de
entender si había disfrutado hacerle el mal o no había disfrutado hacerle el mal. Y el perverso precisamente hace eso, disfruta hacerle el mal. Mas no le importa al otro explicarle, porque realmente es indiferente hacia los sentimientos de otro ser humano y simplemente no lo quiere instruir para aprender, para que aprenda él a leer un perverso, porque también lo podría leer a él. De tal manera que solamente tenía curiosidad en entender aquel de quien se hablaba y de una manera muy rápida y muy ágil logró con una sola pregunta comprender qué tipo de persona era. Y veremos el día de hoy la historia de un perverso en la Biblia que trató de destruir a una ciudad de Israel, y vamos a ver cómo Dios trató con este perverso, cómo lo juzgó y cómo un acto vil y sucio que quería hacer en toda la nación fue juzgado, y también sirvió esto para reconciliar el corazón de Israel de una manera más alineada con Dios y hacia el liderazgo de una forma correcta, después del pasaje que estuvimos revisando, cuando ellos empezaron a desviarse y a pedir rey y a estarse apoyando en un ser humano más que en el Dios vivo. Y bueno, vamos a ver cómo Dios describe a este perverso en 1 Samuel 11, versos 1 y 2, hablando de un rey soberbio que quiso imponer ferozmente una discapacidad en una ciudad de Israel. Leemos el pasaje juntos, dice: después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Naas es el nombre que de manera común se utilizó para hacer referencia a un rey de los amonitas. No necesariamente es el mismo personaje, porque viene varias veces en la Biblia. Pero aquí uno de ellos, que se llamó, como después hubo otros con el mismo nombre, Naas, era un hombre muy malo. Fue a una ciudad que se llamaba Jabes de Galaad, que estaba al este del río Jordán, y estaba siendo amenazada por los amonitas que estaban cerca. Llegaron, hicieron un campamento cerca de ella y la amenazaron. Y entonces los de Jabes de Galaad dijeron: bueno, queremos ser tus siervos, queremos simplemente estar contigo, te vamos a servir. Esto quiere decir, vamos a trabajar para ti, vamos a producir para ti, nuestros animales van a ser para ti, vamos a ser tus siervos. Pero él no quería eso, sino él quería poner una afrenta enorme en todo Israel. Y la afrenta era dejar a una ciudad llena de tuertos. Le iba a pedir a todos que el ojo derecho se lo sacaran e iban a quedar todos absolutamente tuertos. Y esto era una afrenta enorme. Y muchos han pensado: ¿por qué ese rey pidió algo tan sucio y tan vil? Algunos consideran que ayudaba a debilitar a Israel, porque con el ojo derecho, cuando estabas en medio de una batalla, normalmente usabas el escudo en la mano izquierda, y cuando lo levantas y te quieres defender, miras con el ojo derecho y podrías ser atacado y vencido más fácilmente. Sin embargo, si era así, ¿por qué hacerlo? Solamente pudo haberlo hecho con los hombres o con los guerreros, pero no con los niños, no con las mujeres, no con los ancianos. Entonces no parece que fuera para debilitarlos, para que no se rebelaran, sino parece que era, como lo dice el pasaje, una afrenta a todo Israel. Esto es un acto de humillación máxima. Hay una ciudad de tuertos en Israel, de personas que perdieron un ojo porque yo lo decidí. ¿Y qué reflejaba un acto así? Reflejaba crueldad, un acto donde no hay compasión ante el sufrimiento de otro, donde dejas un sello de por vida en los demás, generas miedo y generas una humillación permanente. El perverso es una persona muy soberbia, siempre se siente por encima de los demás, siempre cree que él es especial, quiere que le estén rindiendo culto, quiere que le estén alabando, y una manera de exaltarse a sí mismo es hacer que los demás sean más débiles o tengan una discapacidad, como en este caso quería poner, sobre todo en una ciudad en Israel,
a todos discapacitados, y de esa manera el perverso por comparación se exalta y empieza a decir, es que yo soy más, es que yo tengo los 2 ojos, es que yo soy una persona mejor, yo fui el que decidí, yo tengo el control, yo decido quién mira y quién no mira, y ya te quité un ojo y si no tienes cuidado te voy a quitar otro, y empieza a controlar de una manera excesiva, a generar un miedo atroz. Y se quedan pues una ciudad entera llorando, quizás con un solo ojo después de que le saque el derecho. Y se queda un mensaje muy claro, ahora eres débil y ahora solamente ves con un ojo y si yo quiero vas a ser ciego por completo. Y empieza a oprimir con una maldad enorme a una ciudad entera. Y entonces ellos se angustiaron y pidieron ayuda como un acto desesperado. En 1 Samuel 11, versos 3 y 4, seguimos leyendo la historia, dice: entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Entonces aquí el perverso se empieza a sentir poderoso. Danos 7 días. Vamos a ir por todo Israel a ver si hubiera alguien que nos pueda defender. Y si no, vamos a salir de ti, a ti, para que hagas lo que tú quieras. Vamos a buscar quien nos defienda. Y entonces el perverso se queda feliz, se nutre de esos eventos. Van a ir por todo Israel. Van a ir a buscar a alguien, a ver si hay alguien que sea el más fuerte que yo. Y no van a encontrar en estos 7 días y van a estar llorando, están sufriendo, están angustiados, y como es perverso y le gusta ver a los demás sufrir, siente como un poder en su alma, siente como una vitalidad, como una fortaleza, como una capacidad de controlar a los demás, se goza en el sufrimiento de los otros. Están llorando, están sufriendo, están rogándole a otros en Israel que vayan y que los defiendan, y se empiezan a exaltar a sí mismos. Yo soy poderoso, yo decido si tienen ojos o no, yo decido si tienen un ojo o tienen los 2, o después si quiero le quito los 2, y empieza a sentirse totalmente poderoso. Están pidiendo ayuda. Ya pasó un día, no ha venido nadie a ayudarlos, ya pasó otro día, y se empieza a sentir en una situación que nos cuesta trabajo a la gente que no tiene ese nivel de maldad en el corazón entender, pero que finalmente es perverso, y que la Biblia habla del perverso y nos describe al perverso. Y entonces la gente, cuando iba oyendo lo que había en ese rey perverso, querer generar a todos los de Jabes Galaad sin ojos, iban sufriendo, iban llorando, y estaban con un llevar la carga de sus hermanos, como un decir, no puede ser que una ciudad de Israel se vaya a quedar así. Y entonces Saúl oyó esta situación, que acababa de ser puesto por rey delante de Israel, y se llenó de celo ante su pueblo. 1 Samuel 11, versos 5 al 6, vamos a leer cómo pasó, y dice: y aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Aquí ves a un verdadero líder puesto por Dios para cuidar a su pueblo, puesto por Dios para hacer lo adecuado por quien Dios ama, que es su pueblo. Y ya habíamos leído cómo Dios le mudó el corazón a ese hombre, cómo Dios le habló, cómo lo empezó a relacionar con una compañía de profetas, esto es, júntate con los espirituales, cómo Dios había tratado con ese hombre, y vino el Espíritu y lo llenó de celo, con poder, y se encendió en ira. O sea, fue una persona apasionada por cuidar a Israel. Fue una persona que al oír la historia, al ver a la gente que estaba llorando, llegó de cuidar sus animales, con los bueyes, produciendo en el campo, alguien que estaba sacando adelante su familia por medio del trabajo, que no era un rey colgado en los demás, al menos en ese momento, porque después tuvo desviaciones, pero en ese momento estaba haciendo lo correcto y estaba viendo por el pueblo. Y se llenó totalmente de celo y de ira, y lo que Dios provocó en él fue un encenderse en celo al oír una grandísima injusticia que iban a hacer a una de las ciudades de
Israel. Y el Espíritu de Dios provoca esto. Por ejemplo, en un líder tibio, cuando pasa algo en el pueblo, ¿qué hace el líder? Nada. Que lo vean. Que ahí los que están cercanos, allá los jueces locales, ahí que alguien lo vea, pues es problema de ellos, porque tuvieron eso con Amón, no le pasa nada, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando tú ves un verdadero líder puesto por Dios, tiene celo por el pueblo de Dios. No es un tipo pasivo, tibio, que no hace nada, que le tienes que decir 1000 veces los problemas que hay para que medio reaccione, un poco por presión. No, Saúl no era así. Oyó a la gente llorando, sufriendo, e inmediatamente dejó sus bueyes, dejó el trabajo, dijo, es increíble que esto esté pasando, y se encendió en ira por defender al pueblo de Dios. Un celo verdadero, un celo por cuidar las ovejas de Dios, un celo por quien Dios tiene celo, por su pueblo, por su casa, por su iglesia, por buscar amar a lo que Dios ama, por buscar proteger a lo que Dios quiere proteger. Y eso hace un verdadero líder. No es usar a la gente, no es que me mantengan, que me den, que me pongan, que me traigan como rey, que yo sea ahí como una carga para ellos. No, es dar la vida por ellos y ser un verdadero líder de Israel. A eso Dios llama a cualquier líder. Y si no tiene un celo encendido por el Espíritu de Dios, no vale la pena seguirlo. Llamó entonces Saúl a Israel que vencieran juntos aquella tiranía para suprimirla. 1 Samuel 11, verso 7 dice, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de unos mensajeros que decían, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre todo el pueblo y salieron como un solo hombre. Dios usó ese ejemplo de Saúl, partió los bueyes, los mandó en pedazos, como alguna vez el levita había hecho algo similar, y les dijo, te vas a quedar sin bueyes porque voy a poner una ley en la cual si tú no vas y te unes para ir a defender a tus hermanos que están débiles, te vas a quedar sin elementos de trabajo. Y entonces todos fueron influidos por Dios porque cayó el temor de Jehová. Él hizo lo que humanamente estaba a su alcance. Pero Dios bendijo ese acto y empezó a hacer que todo Israel tuviera temor, como decir, no podemos permitir una maldad así. Y se unieron como un solo hombre, rápido, todo Israel como un solo hombre para defender a un grupo de hermanos que estaban en riesgo de quedar tuertos por un loco que se quería envanecer y sentir que podía decidir lo que quisiera de terceros de una manera cruel y perversa. Hizo entonces Saúl censo de los guerreros en Israel y preparativos para la lucha. 1 Samuel 11, versos 8 y 9, leemos juntos, dice, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá, o sea, había 330,000 guerreros. Y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a Jabes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. No habían pasado los 7 días, rápidamente mandó mensajeros y juntó 330,000 hombres para la batalla. Fíjate qué interesante que cuánto espacio tendrías tú para juntar a 330,000 hombres y cómo empezaron a migrar de diferentes lugares de Israel, hombres de Judá, hombres de Rubén, hombres de Simeón, de todas las tribus empezaron a juntar ahí en Besec, los contó. Hacer un evento multitudinario es porque algo iba a pasar. Pero el rey de Amón estaba tan envanecido, tan soberbio, que no mandó espías a Israel para ver lo que ellos estaban preparando, sino estaba, nadie puede contra mí. Yo decidí quitarle los ojos. Nadie me puede vencer. Estaba lleno de soberbia cuando finalmente Dios estaba preparando, por otro lado, su ejecución. Y había fe en este líder, porque estaba Dios en él y porque Dios quería que defendiera al débil y que fuera y que lo amparara y que lo ayudara. Y entonces les dijo a los de Jabes Galad, mañana al calentar el sol, cuando sea mediodía, ustedes van a ser librados. Les manda esperanza, les manda consuelos, les manda palabras para consolar al afligido. Dejen de llorar, no se preocupen, somos uno, somos un solo hombre. Vamos a pelear juntos y mañana al calentar el sol no va a haber
no va a haber quien te pueda oprimir. Los de Jabes, agradecidos, actuaron con prudencia. 1 Samuel 11, verso 10 dice: y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. O sea, no fueron y dijeron: no, pues ya nos vienen a rescatar, ya viene un ejército. No fueron así serviles, sí, como tú digas, y así como quedar siempre bien con el perverso. Sino fueron listos, fueron con ellos y dijeron: mañana saldremos a vosotros para que hagáis lo que bien os pareciere. O sea, les dieron a entender que el poder lo tenía ese perverso. Y sí iban a salir a ellos para que hicieran lo que bien les pareciera, si es que podían, porque no iban a salir solos, sino iban a salir con 330,000 guerreros que iban junto a ellos, y entonces a ver si eran tan realmente fuertes cuando era un país contra una ciudad, y de repente ya todo Israel se había unido a esa ciudad, y no era una ciudad en una lucha súper desventajosa, sino ya era una nación contra otra nación. Pero no fueron torpes de ir a confesar el plan, no fueron a poner en riesgo a sus hermanos que estaban viniendo como un ejército marchando para protegerlos, sino entendieron al soberbio y le dieron por el lado que al soberbio le gustaba, al perverso: no te preocupes, mañana vamos a salir con ustedes y vas a hacer lo que bien te pareciere. Y entonces el otro, loco, soberbio: yo voy a hacer lo que bien me pareciere. Imagínate a la gente llorando, imagínate a las mujeres diciendo: no, a mi hijo no, pero no, se lo voy a sacar también a su hijo, y a la anciana también, y a todos van a ser humillados, todos se van a quedar sin el ojo derecho. Y estaba así nutriéndose, disfrutando las maldades que iba a hacer. Y fue engañado ese perverso. Dios dio gracia para que pudieran vencer en la batalla. 1 Samuel 11:11 dice: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. En 3 compañías hicieron una estrategia, no se hace una guerra así, ahí se va todo mal hecho, sino puso una lógica. Capitanes, generales o personas que empezaron a pensar el mejor plan, dijeron de qué manera los iban a atacar, de 3 puntos, les cayeron de sorpresa: ándale, que tú que crees que vas a venir a destruir una ciudad de Israel, y hicieron tal estrago y se fueron tan huyendo los amonitas que no quedaron ni siquiera 2 juntos, muchos muertos, y los que se lograron salvar dispersos, solos, totalmente solos. Así que el rey y el pueblo de Amón vivieron el tipo de quebranto que dice un proverbio. Vamos a ver el proverbio. Proverbios 6, verso 12 y luego versos 14 y 15 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, o sea, el que usa su boca para el mal. Versos 14 y 15 dice: perversidades hay en su corazón, por eso es que las habla con su boca. Anda pensando mal todo el tiempo, así es el malo, todo el tiempo anda pensando qué mal hace. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Eso dice Dios para el perverso. Va a haber un momento en el que el perverso, el malo, el que siempre anda ahí con maldades en su boca, siempre anda atando cabos, sintiéndose la víctima, hablando perversidades en su corazón, pensando mal todo el tiempo, viendo cómo enredar, viendo cómo actuar, viendo cómo disfrazarse, porque tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella, y están haciendo todo tipo de maldades, pero su calamidad va a venir de repente, algo súbito, de repente. Va a ser quebrantado, va a ser roto, y no va a haber medicina. Y así le pasó a ese rey de Amón. Estaba feliz, sintiendo el poder que iba a acabar con la vista de aquella ciudad. Los voy a destrozar, los voy a dejar lisiados. Y el lisiado fue él, muertos, divididos y totalmente vencidos. Ahora bien, Israel, cuando esto ocurrió, empezaron a tener celo por su nuevo líder. 1 Samuel 11, versos 12 y 13. Fue la primera batalla que Saúl, su nuevo rey, los llevó a vencer, y además actuó bien porque defendió al débil, ayudó a una ciudad quebrantada. Y vamos a ver cómo tuvieron celo. Dice: entonces el pueblo dijo a Samuel:
¿Quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Ellos se quedaron impresionados. ¿Cómo decían que no nos iba a dirigir Saúl cuando lo hizo tan bien? Vamos a matar a aquel que no quiera ir con Saúl. Y eso le estaban proponiendo a Samuel. Y entonces el mismo Saúl habla y dice, no, espérate, no soy yo, es Dios. Y Dios es el que nos dio libertad. Y los guía a Dios. Les estaba diciendo, no tengas celo por mí, ten celo por Dios. Y no te preocupes porque no vamos a matar a nadie. Dios nos trajo salvación y vamos a ser una nación correcta. Y este tipo de personas que tienden a seguir al hombre, y tan tienden a seguir al hombre que anularon el liderazgo de Dios y dijeron, pon un rey sobre nosotros porque quieren ver a un hombre. Cuando tienen a su hombre, a veces lo hacen un ídolo y fanáticamente quieren ir tras de él. No es una confianza en Dios, sino es una obediencia ciega al hombre. Y el que no quiera ir con ese hombre, entonces lo vamos a atacar, lo vamos a oponer, y en este caso lo querían hasta matar, lo cual es un acto injusto. Finalmente ellos decían una opinión, ¿a poco Saúl nos va a dirigir y será realmente él? Pero por eso no es justo que tú mates a una persona. Pero cuando un pueblo está desviado porque está guiando a un hombre, hay quien lo sigue fanáticamente. Y entonces en este error que cayeron los israelitas, el ser celosos por un hombre es tristemente común. Y a lo largo de toda la historia se han levantado tiranos en ocasiones que aprovechan ese sentimiento humano para hacer que la gente venga y los exalte a sí mismos y empiezan a usar la fuerza para oponer a los que no quieren creer en ellos. Pero Saúl actuó bien y les dijo, no me debes de ver a mí, debes de ver a Dios. Y Dios fue el que trajo salvación a todo Israel. Y si Él quiso salvar a Israel, nosotros con la fuerza que tenemos no la vamos a usar para hacer que Israel esté ahora quebrantado y triste. No vamos a hacer nada de eso. Cuando Samuel vio esto, llevó al pueblo a una renovación entonces con Dios. Era momento de buscar una renovación. 1 Samuel 11, versos 14 al 15 dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz de Jehová y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Ahora que el fruto se estaba dando, ahora que Saúl había obedecido, ese sentimiento que Dios le puso, ese espíritu que vino en él, que lo llenó de ira para levantarse y defender al pueblo de Dios, ahora era el momento de decir, este es el tipo de líder que Dios quiere. Ese es el tipo que Dios se agrada de un hombre que tiene celo, que es guiado por el Espíritu y que quiere proteger al pueblo de Dios. Y entonces van y se consagran a Dios, le presentan a Dios a su rey. Y en ese momento, Dios también aprovechó para que no estuvieran en un corazón desviado admirando al hombre, sino que buscaran reconsagrar su corazón al único y verdadero líder que es Dios mismo. 1 Samuel capítulo 12, versos 13 y 15 dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a las palabras de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. O sea, les estaba diciendo Dios, aunque tú tengas a un rey, la consagración sigue siendo conmigo. Y si tú no me oyes a mí, y si tu rey no me oye a mí, tú y tu rey se van a perder. Porque el que verdaderamente te sustenta, te ayuda y te da fuerza, soy yo. Y la fuerza no viene de tu rey y no viene de ti, viene de Dios. Dios les estaba enderezando el corazón. Ahora, no puede haber una entrega real si no se ve bien el pecado que ellos habían cometido. Que el pecado que ellos habían cometido es decir en su corazón,
yo quiero seguir un hombre. Y lo estaban tan queriendo seguir que ya vimos que al que no lo quisiera seguir lo querían matar. Y Dios decía, tú estás poniendo más confianza en el hombre que confianza en mí. Y entonces les apunta ese sentimiento que ellos tenían para enderezar sus corazones. 1 Samuel 12, versos 16 al 17 dice, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis qué grande es vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Aquí vemos cómo Samuel era un verdadero profeta. Dios no dejaba caer sus palabras a tierra. Dios lo usaba y aún Samuel les quiso decir, mira, Dios te va a mostrar qué tan enojado está contigo, porque ahorita no es época de lluvia. Y tú vas a ver qué tan mal hiciste que Dios va a hacer que todo el cielo se vuelva negro, que vengan truenos, que venga lluvia. No es ahora la siega del trigo, no es momento en el cual van a venir lluvias. Tú conoces bien las estaciones, pero Dios te va a mostrar su ira a través del cielo. Y entonces Dios les dio una señal y además envió su espíritu para traer convicción de pecado en ellos. Versos 18 al 19 de 1 Samuel 12 dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el de pedir rey para nosotros. Hubo una convicción de pecado. Dios mostró su enfado, Dios mostró su irritación. ¿Por qué tú desvías tu corazón de mí y te pones tú a ver al hombre? ¿Por qué tú me dejas de ver a mí y te pones de ver a Saúl? Aunque a Saúl yo lo puse, y aunque Saúl fue con mi espíritu, y aunque Saúl andaba de una manera adecuada, y yo mismo hice que él tuviera esa ira para defender al pueblo de Dios, mas no debes de poner tu fe en Saúl, sino debes de estar conmigo. Y tú pediste que yo no fuera tu rey para empezar a confiar en el hombre, y eso está muy mal y te lo voy a demostrar. E hizo toda una escena en los cielos y lo más importante, envió a su espíritu que trajo convicción de pecado sobre la nación entera. Y entonces ellos cayeron convictos, se sentían dignos de muerte. Fíjate cómo una persona puede darse cuenta de su pecado de tal manera que diga, soy digno de muerte. ¿Tú alguna vez te has sentido digno de muerte por tu pecado? Porque cuando Dios trae convicción de pecado, como la trajo en ellos, les hace ver su culpa y les hace ver verdaderamente si Dios me juzgara, me podría matar con esos truenos y yo no soy ni digno porque lo más sublime del universo, que es el mismo, yo lo desprecié para poner a un hombre en su lugar y ningún hombre merece eso, aunque Dios mismo hubiese puesto al hombre, porque el único que merece el corazón de nosotros es Dios. Por tanto, fue gran pecado el que yo hice. Y esto nos debe de llevar a nosotros a meditar, porque nunca debemos de poner a ningún hombre en el lugar de Dios, porque nunca debemos de poner a ningún hombre como si fuera sublime, como si fuera muy importante, como si fuera, aunque sea exitoso, aunque tenga gracia, aunque tenga lo que tenga, es un hombre falible, se puede equivocar, pero Dios es nuestra roca de socorro. Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos trae verdad. Dios es el que nos da la fuerza, la vida, nuestro creador, nuestro salvador. Él merece ser exaltado, no ningún hombre. Nunca debemos de permitir que nuestro corazón se desvíe y poner a nadie en el lugar de Dios. De tal manera que cuando ellos vieron su pecado y se pusieron a confesar y a darse cuenta que se habían hecho mal, Dios los sacó de la vanidad y los llevó a la verdad. 1 Samuel 12, versos 20 al 22. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle de todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Los quiso llevar a una consagración adecuada, los quiso llevar a una fe adecuada, les quiso decir, mira qué amor tiene Dios por ti, que te quiere sacar de estas vanidades. ¿Qué vanidades?
apoyarte en lo que no te sustenta. ¿Y qué es lo que no te sustenta? Mirar al hombre. El único que te puede sustentar es Dios, y a Él lo debes de seguir y caminar con Él. Y para que lo hagas bien, debes de convertirte de todo corazón. La historia termina orientando el corazón del pueblo a Dios y enfocándolo a permanecer con Él. Versos 23 al 25 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Samuel se presenta como un hombre que intercedía por la nación, que estaba para enseñarles lo bueno, pero ellos no debían de ver a Samuel, debían de ver a Dios. Tampoco debían de ver a Saúl, debían de ver a Dios, y debes de permanecer enfocado en Dios. De tal manera que con este mensaje 2 verdades importantes aprendemos. Primera, no temer a los perversos y no doblegarnos ante sus atrocidades. Los perversos no están para ser servidos y para estar servilmente detrás de ellos. Sí, lo que tú quieras, etc. No están para eso. Sino antes debemos ver de qué manera hacer aquello que Dios nos pide y no el perverso. Y nunca el tener una discapacidad porque un perverso te la quiere poner, siempre humillándote. ¿Por qué te quiere humillar tanto el perverso? Porque si tú te la crees y te hace sentir menos, entonces rebajas tu dignidad y ahora puedes ser manipulado como el perverso quiera. Lo primero que hacen es destruir tu autoestima, hacerte sentir menos, crear un escenario para que tú seas menos ante los demás y tú te la empieces a creer y entonces te empiezan a mover como marioneta para que seas utilizado por ellos. Mas nosotros no estamos para ser de ningún perverso. Nosotros estamos para ser de Dios. Pero aún si Dios levanta un Salvador humano porque Él es bueno para vencer a ese perverso, tampoco vamos a poner los ojos en el hombre, como en este caso levantó a Saúl para vencer al perverso, sino veremos siempre a Dios. Y no nos moveremos ni por un perverso que nos quiera hacer daño, ni por un Salvador humano que a final de cuentas es un hombre. Será nuestro hermano, caminaremos con Él, mas nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en Dios. ¿Por qué entonces apartarnos del perverso? Proverbios 17:20 dice: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en mal. Porque el perverso está tan endurecido que ya no es una persona que tenga esperanza, porque es perverso, porque está lleno de soberbia, porque el evangelio no es para el perverso, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, y el perverso es soberbio en extremo. Entonces, ¿para qué estás ahí con un perverso tratando de andar servilmente detrás de él? Y él anda revolviendo todo con su lengua y haciendo muchas cosas porque es perverso y manipulador. Mas Dios te pide abrir los ojos para que puedas conocer aún el corazón del perverso y entender cómo Dios trata con ellos. El perverso aún se disfraza de religioso y en ocasiones puede ser aparentemente una buena madre o un buen profeta o un buen hermano, pero es un verdadero hipócrita y es un perverso. 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Fíjate cómo ya tiene toda la mente sucia y corrompida. Privados de la verdad, ya está lejos de la verdad, ya está con un corazón que nunca hallará el bien, está privado de la verdad, está escribiendo el mismo tipo de personas que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. O sea, gente disfrazada que vienen y te presionan para que los mantengas, para que les des dinero, pero que ya tienen el entendimiento corrompido y están perversos en su corazón. Y Dios dice: apártate de los tales. Y vemos gente que no se apartó de los tales, y han habido historias tristes como la de Jim Jones, que llevó a su congregación a un suicidio masivo y todos empezaron a cometer cuestiones atroces, quitándose la vida. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque un perverso estaba corrupto de entendimiento, privado de la verdad, y tomaba la verdad como fuente de ganancia para ser él el protagónico.
Y eso es espantoso. Los perversos no solamente son líderes de países, como en este caso el rey de Amón, a veces son líderes de grupos religiosos. Ahora, en especial en el tiempo final va a haber muchos perversos. Segunda de Timoteo 3, versos 1 y 2 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, y esos son los que estamos viendo nosotros, vendrán tiempos peligrosos. Y te los describe. ¿Por qué son peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, verdaderos perversos, hombres que no tienen gratitud, que no respetan a sus padres, que son malos, que no son agradecidos con Dios, que son vanagloriosos, que siempre se están presentando a sí mismos como lo máximo, soberbios. Y Dios dice, van a venir en el tiempo final. Va a haber un caldo de cultivo como lo hay ahora para generar ese tipo de perversos. Y los vas a encontrar en el trabajo, los vas a encontrar pretendiéndote para que seas su mujer o perversas también, o para que seas su hombre y queriéndote manipular y utilizar. Ese tipo de perversos abunda en el día de hoy. Y Dios los describe muy claramente y nos los advierte. Vamos a ver más características y qué se hace con ellos. Segundo de Timoteo 3, versos 3 al 5, dice, sin afecto natural. O sea, no aman ni a sus hijos. Y aunque te digan que te aman, no te aman, nada más te quieren usar. Todo es un teatro en estas personas. Implacables, no los puedes frenar. Les digas lo que le digas, nunca se frenan. Calumniadores, no hombre, di algo y al rato van a hacer un chesmarajo de ti y andan diciendo muchas cosas a tus espaldas. Intemperantes, sobrereaccionan, de una cosita hacen un escándalo. Crueles, se gozan en la maldad y encuentran placer en cosas sucias. Aborrecedores de lo bueno, nunca se quebrantan. Traidores, impetuosos, con fuerza, queriendo hacer el mal. Infatuados, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjate lo increíble, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Personas que parecen piadosas, parece que aman a Dios, les gusta mucho el teatro. La piedad es el amor fervoroso a Dios. Les gusta aparentar que oran, les gusta aparentar que hablan de parte de Dios, les gusta aparentar que diezman y que hacen cosas y hacen teatro. Cuando lo hacen es para que los demás lo vean, que yo saqué dinero, que yo oro, para que todo el mundo me vea. Pero no lo hacen en lo secreto y no tienen a Dios realmente. Y dice la Biblia, niegan la eficacia de ella. Cuando tienen que realmente ser piadosos, se seca todo su amor. Árboles otoñales sin fruto. Y hay un consejo aquí. A estos evita. ¿Para qué Dios te los describe? Para que los evites. Para que no te metas con ellos. Para que trates de quitarte ese tipo de perversos de encima. ¿Cómo hacerlo? Ya vimos. Con alguien que es más fuerte que todos. Que es Dios. La forma, entonces, de escapar del perverso es Dios. Y no el hombre, que pueda mandar Dios finalmente para ayudarte, si no es Dios. Termino con este versículo, Salmo 118, del 6 al 8, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aquí el salmista decía, mi fuerza está en Dios. Y ahora en un mundo donde ha crecido tanto la maldad y hay tanta gente mala, hay muertos por todos lados, hay enterrados por todos lados, los cadáveres los meten en ácido, las mujeres y las madres están buscando a sus hijos por donde sean, desaparecen y nunca nadie sabe dónde están. Y los perversos escondidos con apariencia de piedad. En las religiones, en la política, en todos lados. ¿Quién nos puede ayudar en medio de un mundo tan desviado y tan malo? En medio de un mundo a veces de gente cruel, de violadores, de gente mala. ¿Cómo puede alguien estarse gozando cuando un niño está llorando y hacen maldad y media? Cuando es perverso en su corazón. ¿Quién nos puede librar? Dios nos puede librar.
Por tanto, busquemos a Dios, porque la salvación está en Dios y porque si vamos y estamos con Él y caminamos en sus caminos, Él nos puede ayudar, nos puede proteger, nos puede consolar, nos puede amparar y puede juzgar al perverso y puede hacer que tú tengas la bendición de Dios. Y lejos de llenarte de rencor ante las injusticias que pasan, mejor llénate de Dios, perdona, busca el bien de todos y vayamos a Dios, que Él es el que nos puede librar de todo. Con eso termino. Dios les bendiga. Dios lo hizo con el rey de los amonitas, Dios lo puede hacer con cualquier otro perverso. No importa qué tan fuerte sea, Dios es más fuerte que todos. Dios les bendiga, que tengan buena tarde.